Hola familia, vamos a hablar de la explosión de la burbuja inmobiliaria china que, si no está pasando actualmente, está a punto de suceder. Y hay muchos detalles en este video de recopilación de información oficial de muchos lugares, así que si este tema te interesa, quédate hasta el final para que entiendas absolutamente todo y la repercusión que va a tener en el planeta y en tu bolsillo. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Joaquín López, soy un amante de las finanzas personales, pero en especial de los bienes raíces. Y si necesitas un realtor en cualquier parte del país de los Estados Unidos, o si quieres formar parte del mayor equipo de hispanos, agentes de bienes raíces en los Estados Unidos, puedes agendar una llamada totalmente gratuita en la descripción del video y podemos ver tu situación y sería nuestro placer poder asistir. Entonces, vamos a hablar de la compañía Evergrande, que de hecho uno de ustedes me rectificó en el video de esta mañana que estaba un poco apresurado para entrar a la oficina, tenía un cliente y dije que era la primera constructora y realmente es la segunda constructora más grande que hay en China. Realmente se le dice developers en inglés, pero en lenguaje español se dice la constructora de edificios de residencia, etcétera, etcétera, más grande de China. Entonces estamos hablando de una compañía que tiene un peso muy grande en el mercado inmobiliario. Pero no solamente de esta compañía, sino que vamos a hablar de otros temas. Esta compañía tiene una deuda de 300 billones de dólares que no pueden pagar por falta de liquidez. Entonces, en cuanto a la economía china, el GDP chino, que el GDP es el Gross Domestic Product, y seguro en español lo hemos escuchado muchas veces como el PIB, Producto Interno Bruto, me parece, sí. El real estate es el 29% del GDP de China. Entonces estamos hablando de que casi un tercio de la economía china está atada a bienes raíces. Esa regla es bastante pareja para todos los países, pero bueno, estamos analizando el caso de China. Y para el final del video, las repercusiones que puede tener para cualquier parte del planeta. Entonces, es de todos los sectores económicos individuales el mayor sector económico. Por muchos años lo ha sido de esta manera, al tener un 29% del GDP atado a la economía china. Entonces, al China ser una economía global, ya que estamos en una economía global donde absolutamente todo está conectado, puede haber, y está habiendo actualmente, estoy adelantando un poco el video, una reacción económica de repercusión en cadena de esa economía china siendo afectada por el sector más grande de su GDP. Y entonces, para tener una idea, el 65% de las riquezas de la familia promedio en China está atado a bienes raíces. ¿Qué significa eso? Que si el mercado inmobiliario chino cae, la riqueza de la familia promedio china cae también. Y cuando la riqueza de una familia cae, ¿qué le sucede a esa familia? Deja de gastar. Y cuando las familias dejan de gastar, ¿qué le sucede a la economía? La economía colapsa aún más. Entonces, lo que ha sucedido en los últimos años es que la apreciación ha hecho también que el DTI, o sea, el Debt to Income Ratio, que es uno de los factores más importantes que se determina para darle un préstamo a alguien que quiere comprar una propiedad, se doble cada vez más. Y en los últimos años es casi imposible comprar una propiedad en China. Y por lo tanto, ¿qué se hace? Se bajan los requerimientos de préstamo y personas que no pueden comprar empiezan a comprar propiedades. Y de la misma manera, como se bajaron los requerimientos, ¿qué sucede? Que nuevas compañías constructoras empiezan a pedir financiamiento para construir nuevas propiedades porque hay mucha demanda por personas que no pueden comprar. Esa historia me parece parecida, pero vamos a llegar a eso en el video al final. Dada la especulación, ha hecho que cada vez más familias compren 2 o 3 propiedades. Se repite la historia. Familias compran y las dejan vacías simplemente contando con la apreciación, ya que está subiendo tanto de valor que compran una propiedad de $100,000 por poner un precio, y aquí a 6 meses están 120,000. Hicieron $20,000 solamente por aguantar la propiedad. Somos muy inteligentes, somos ricos. Eso huele a burbuja.
Entonces, el 22% de las viviendas en China actualmente están vacías. Y eso, como estábamos hablando anteriormente, hace que compañías constructoras entren cada vez más al mercado, pidan deudas para comenzar nuevos proyectos de construcción. Y de esa manera poder hacer preventas. Recolectan depósitos de los nuevos compradores y continúan la construcción. Y continúan los developments o los desarrollos de nuevos proyectos. Y así es como se va construyendo más y más y más propiedades. Eso es lo que ha sucedido hasta el momento. Y entonces, al construirse a una velocidad tan alta y al haber requerimientos de financiamiento tan bajos, los bienes raíces se han apreciado mucho. Y entonces estas constructoras han buscado más deuda y más deuda y más deuda para vender más y más y más. ¿Por qué? Porque se están haciendo ricas, porque mamá y papá están comprando propiedades y haciéndose ricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces han llegado al punto de que tienen edificios fantasma, y esto ha hecho que el gobierno emita órdenes de limitar las deudas a estas compañías. O sea, estas compañías iban al gobierno, iban a los bancos, iban a las instituciones financieras y le decían: hey, mira qué bueno es el bien raíz, todo el mundo quiere, se está apreciando, y yo soy un developer, soy una constructora, dame 100 millones de dólares para construir un edificio porque eso se está vendiendo muy bien. Y entonces el gobierno llega y dice: hey, esto se está inflando demasiado, limita la deuda a las constructoras. Entonces, la crisis hizo parar las construcciones, pero también hay que seguir pagando las deudas. O sea, todo el parón que hemos tenido el último año, por lo que todos sabemos, ha hecho que las construcciones también se tengan que parar. ¿Y crees que la deuda se dejó de pagar? No, la deuda hay que seguirla pagando. A pesar de que no se estén haciendo las construcciones, y al no poder hacerse las construcciones, no se pueden hacer preventas. Y al no poderse hacer preventa, hay menos liquidez, menos efectivo entrando en la compañía. Entonces, para diversificar, ¿qué hizo Evergrande? Creó compañías de agua, creó compañías de carros eléctricos, creó incluso un equipo de fútbol y otros proyectos que todos fallaron. Eso hizo aún más que la liquidez que tenía la compañía se secara. O sea, el efectivo que tenía la compañía disponible en la mano se secara. Entonces, al tener una crisis de liquidez, necesitaban más preventas para depósito. Y como no había personas que querían comprar, cada vez era más grave la situación de esas preventas. Y entonces tienen una deuda de 300 billones de dólares. Y a pesar de que tienen bienes raíces que respaldan su economía, por así decirlo, la falta de liquidez es muy alta. Entonces, ¿qué causa esto? Default. Porque nadie quiere comprar propiedades. Y además, como bien sabemos, bien raíces es una creación, es una herramienta de creación de riqueza muy grande, pero no es líquida. O sea, no es como una acción que tú puedes venderla y enseguida recuperar el dinero. Para hacer una transacción de bienes raíces lleva mucho tiempo, por todo lo que sabemos ya. Y entonces esta falta de liquidez y que nadie quiere utilizar esos bienes raíces que tienen, ¿qué causa? Probablemente un default. Eso significa cientos de bancos que le dieron préstamo a esta compañía que no van a poder cobrar su dinero. Significa cientos de miles de empleados que no van a poder trabajar más. Significa de personas que han invertido en la compañía que no van a recuperar su dinero. Y lo que más duele de todo, mamá y papá que ahorraron y pagaron un depósito de una preventa para comprar una propiedad, creyendo que bienes raíces era lo mejor que había en el mundo sin mirar los datos, vayan a perder su dinero. Entonces, cuando absolutamente casi todas las ramas de la economía se ve afectada, hay dos simples preguntas en este momento. O sea, dos simples alternativas. ¿Habrá una crisis total tipo la que hubo en el 2007? Porque todo lo que hemos hablado
fue lo que sucedió en el 2005, 2006, 2007 en los Estados Unidos, que no es lo que está sucediendo ahora. Como bien hablamos del DTI, que se ha doblegado en los últimos años en China por este problema, que fue lo que sucedió también en la crisis anterior. Y entonces se tuvieron que dar préstamos con intereses variables para que las personas pudieran entrar comprando con intereses bajitos, pero cuando esos intereses se activaron y empezaron a subir, nadie pudo pagar más. Pero en este preciso momento no está sucediendo así. Hay escasez de inventario, hay mucha demanda y los intereses están tan bajos que el DTI sigue siendo lo que las instituciones federales quieren, por debajo de un 50%. O sea, el pago mensual de la familia que está comprando hoy en día en los Estados Unidos está alrededor del 50%, que es lo que siempre se ha querido, con intereses fijos. O sea, ese pago mensual no va a explotar, no va a subir, que fue lo que sucedió en el 2006, 2007. Entonces, ¿habrá una crisis total en China? ¿O el gobierno buscará un mecanismo de salvarlo? Como dicen en economía americana, that company is too big to fail. O sea, esa compañía es demasiado grande como para dejarla fallar. Porque si falla, todas estas personas se verán afectadas. Entonces, ¿qué crees tú que va a suceder? ¿Va a haber una crisis total? ¿O el gobierno va a salvarla y va a mitigar ese gran problema que ha habido? Pero aún más importante que eso, si hay una crisis total, ¿qué crees que va a suceder aquí? Como estábamos hablando, es una crisis muy, muy similar a la que hubo hace alrededor de 12, 13 años. Y esa crisis fue global. De hecho, ya hay muchas acciones de muchas compañías relacionadas con este tema que han caído. Y eso está afectando a otros países que venden materiales de construcción, que tienen acciones en esas relaciones. Y lo otro más grande es que China es una superpotencia y la mayor productora del mundo. Y si su economía se ve afectada, sin duda alguna eso va a tener afectaciones en la economía global. Vamos a ver qué sucede y yo voy a tenerlo actualizado. Gracias por el video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, familia.